La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. El título de este sermón, La fe insistente tiene ganancia. Hermanos amados, el miércoles yo fui al doctor, a otro doctor. Mi esposa me llevó. Y mientras fui y mientras estaba en la clínica, tenía grandes dolores en el tórax y en la parte superior abdominal. Pero los dolores eran muy grandes, no eran simples. Casi no podía hablar. Y pasaron horas, desde las 4 de la mañana hasta prácticamente el otro día del día siguiente. Así. Cuando estaba con el doctor, por cierto, una doctora, me observaba mientras me ocultaba y me hizo la pregunta, ¿te sientes bien? Y yo le digo, tengo un enorme dolor en el tórax, que estoy totalmente incómodo. No podía sentarme, ni pararme, ni quejarme por el dolor. Los médicos dicen, si tu dolor es del 1 al 10, ¿cuál es el número que más o menos tú tendrías? Bueno, yo pienso que tendría por lo menos el 9, por lo menos. Ella me dijo, ¿te duelen los hombros? ¿Te duele la quijada? No, ni los hombros ni la quijada, solamente aquí. Y me dijo, yo creo que tú estás teniendo un ataque al corazón. Yo no sabía qué decirle, ni sí ni no, qué bueno, me alegro, bueno, ¿qué usted cree que debemos hacer? Pero solamente eso me bombardeaba, un ataque al corazón. Y me dijo, vamos a llamar a la ambulancia. A los pocos minutos, entre dos personas me llevan caminando así y me ponen en un asiento. Y yo estaba acostado en esa silla que me tenían, esperando que vinieran esa gente. Y en eso viene una de las recepcionistas que había llamado al 911 y viene corriendo, viene rápidamente corriendo a ver cómo estaba yo. Y yo quedo mirándole, solamente mirando, porque ni siquiera quería mover la cabeza del dolor. Habían dos personas, una aquí y otra acá, que trabajaban en esa clínica, que tenía que ver con la infusión que mi esposa me pone todos los días. Y cuando esa recepcionista va y pregunta de forma alterada, hace la siguiente pregunta. ¿Está respirando? Y cuando yo escuché eso, ¿está respirando? ¿Is he breathing? Porque eso le habían preguntado la emergencia. Las dos personas no responden, las que estaban aquí a mi lado. Y yo tampoco respondo, pensando en que ellas iban a responder. Eso provocó la siguiente pregunta. ¿Is he dead? ¿Está muerto? Y antes que dijera que ya me estaba pudriendo, yo le dije, no, todavía respiro. Porque estas otras personas no reaccionaban. Pero la primera pregunta como que preparó el camino para la segunda. Hermanos, y yo me puse a pensar en ese momento, cómo es el ser humano, cómo es el hombre. La palabra del Señor dice, el hombre es como la hierba. ¿Ha pisado usted una hierba? ¿Ha cortado la hierba alguna vez?
pasado en la máquina o el tractor por encima. ¿Se ha preocupado de alguna de esas hojitas alguna vez usted? ¿Ha dicho alguna vez usted, wow, esta hojita la corté, qué lástima, entre las millones y millones que hay y que nacen cada día y se cortan cada día? Eso es lo que dice la Biblia que somos. El hombre es como la hierba, dice, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Haciendo una encuesta de cuántos mueren al mes, sin hablar del COVID-19. La encuesta dice de que 4.500.000 personas mueren al mes. Un aproximado de 150.000 todos los días. Y 100 personas cada minuto. En otras palabras, 2 almas mueren cada segundo que pasa. O sea que desde que hemos estado hablando aproximadamente, o pongámosle desde que empezamos la iglesia, el servicio, si mueren 100 personas cada minuto, multiplique esos 100 por 60. Han muerto 6.000 personas. Pero la palabra del Señor dice de que el hombre muere por causa del pecado. Y la palabra del Señor lo dice de esta forma: el alma que pecare, esa morirá. Y dice, la paga del pecado es la muerte. Y Pablo lo pone de otra forma y dice, todos morimos porque pecamos. El hombre nace para morir, sea de un ataque al corazón o sea de vejez, pero va a desaparecer como la flor del campo, que nace, se corta y nadie ni siquiera se da cuenta. La palabra del Señor dice que el diablo vino a matar y a destruir todo lo que Dios había hecho. Le debemos al famoso diablito que muramos. Porque la palabra de Dios dice de que Dios puso eternidad en el corazón de Adán y Eva. Y eso no lo tome a la ligera. Que haya puesto eternidad en los corazones significa que ellos iban a vivir eternamente. Por eso es que nos llamamos nosotros personas eviternas, que significa que fuimos creados para nunca más morir. El hecho de que muramos en esta carne es precisamente porque Satanás se metió en los negocios de Dios. Y la palabra del Señor dice de que Cristo Jesús, dice, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el ministerio de Jesús en la tierra fue precisamente traer vida, dar vida. Incluso lo podemos ver estando en la tierra, incluso contrario a la naturaleza y a lo que debe seguir el tren de vida de un ser humano. Él resucitó un joven. Aquel muchacho joven, hijo de una viuda de una ciudad llamada Naín. Dice que el féretro lo iban llevando hacia el cementerio. Seguramente lo iban llevando colgado a hombro, o a lo mejor en alguna carreta tirada por algún burro. No se sabe cómo. El asunto es que iba derecho al cementerio. Ya lo iban sacando de la ciudad, dice. Los cementerios estaban fuera de la ciudad. Y Cristo Jesús lo vio. Y Cristo Jesús dice que se acercó
y tocó el féretro. No pasó nada, pero tocó el féretro. Cuando eventualmente Cristo supo de que el niño, este joven, era el único hijo que tenía la viuda, dice que le habló al joven y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice que el joven, dice la palabra de Dios, se incorporó y todos tuvieron tan grande temor que el pánico, dice, avanzó por las ciudades y llegó a otras regiones por lo que había hecho Jesús. Vemos también el caso de la hija de Jairo, cuando Cristo Jesús iba caminando hacia la sinagoga. Por cierto, Jairo era el principal de la sinagoga y la niña estaba muerta. Cuando Cristo Jesús dijo: yo voy a verla, le dijeron: ¿para qué vas si ya está muerta? No importa, vamos. Cuando entró Jesús a la casa, la gente dijo: ¿para qué viene este si la niña está muerta? ¿No? Pensaban que era algún tipo de doctor o algo por el estilo. Y cuando Cristo Jesús dijo: la niña no está muerta, ella está durmiendo, la gente se puso a reír. Se puso a mofarse de Jesús. Dormida. Se estaba muerta hace tanto rato. Cristo le dijo: sálganse de la casa, sálganse todos. Y ahí fue que le dijo a la niña prácticamente las mismas palabras: niña, a ti te digo. Lo cual en el hebreo suena más corto, que es talita kumi, levántate. Y talita no es el nombre, sino talita significa a ti te digo, levántate. Y la niña se incorporó. El otro caso también que vimos fue que su amigo Lázaro había muerto. Cuando Cristo le dijo a sus hermanas: María, ¿no sabéis de que Él va a resucitar? Sí, Señor, yo sé que va a resucitar. No, espérate. Él va a resucitar. Tú vas a ver la gloria de Dios. Sí, en el tiempo postrero. Para el que tiene fe, todo es posible. Y vemos lo que sucedió con Lázaro. Eventualmente, cuando Cristo mismo resucitó, vimos que muchos se levantaron. No sabemos cuánto, la Biblia no nos dice cuánto. Algunos piensan que fueron como 500 personas que resucitaron. El asunto, hermano, es que Cristo vino a dar vida y dar vida en abundancia. Y Él vino a destruir las obras de Satanás. Él vino a reírse de la muerte. Él vino a decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Lo puedo decir cuando Él ya había resucitado. Y nosotros lo podemos decir ahora. Porque con Él tenemos vida, juntamente con Él, dice. Así que ya está prometida la vida eterna para cada uno de nosotros. Entre todos los milagros que hizo Jesús, no solamente fueron los de haber resucitado muertos. Caminó por sobre las aguas. En una ocasión se hizo invisible. Hizo que un pez produjera dinero. Secó al árbol higuera con solo decírselo. Calmó una tormenta en el mar de Galilea. Transformó las moléculas de agua en vino. Entró a un hogar, estando las puertas cerradas. Multiplicó los peces, donde no había ninguno. Alimentó a 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. ¿Y sabes qué otra cosa, hermano? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pero esa no es la predicación de hoy. La predicación de hoy, hermanos, es que la mayoría de los milagros de Jesús no fueron necesariamente levantar muertos, ni fueron necesariamente caminar sobre las aguas, ni alimentar a la gente hambrienta. Fue exclusivamente
sanar enfermos. Y tan exclusivo es esto de que el Antiguo Testamento enfatizaba, establecía como evidencia mesiánica de que el Mesías iba exclusivamente a darle vista a los ciegos y a sanar enfermedades. Yo me preguntaba por qué la gente en ese tiempo cuando estaba con Jesús eran sanados todos los ciegos quedaban viendo, todos los leprosos eran sanados, todos los paralíticos caminaban. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede ahora? Pero hermanos, yo tengo 5 arterias tapadas y yo no debiera estar aquí por esa y otras razones. Dios sigue haciendo milagros, los hace de otra forma. Que me diera un dolor en el estómago que fuera suficientemente temprano como para que la doctora dijera llamemos a la emergencia, es una forma de que Dios trabaja para volver a darnos la salud y la vida. Quizás en el tiempo de Jesús no hubieran llamado a un técnico en emergencia. No hubieran podido tomar un teléfono y llamar al 911. Hubieran tenido que llamar seguramente al que traía el aceite de oliva y tratar de quizás ponérselo donde te duele, por aquí, y el problema estaba dentro. Por eso es que Cristo Jesús sanaba, porque Cristo Jesús sabía el problema interior del hombre. Y no solamente me refiero a los problemas físicos. Cuando Cristo Jesús estaba en la tierra, tenía un propósito. Y escuchen la palabra, salvar. Pero la palabra salvar en hebreo es tan hermosa, porque no solamente significa salvar, sino que incluye sanar. Es una palabra doble, compuesta, que significa salvar, pero incluye sanar. Y esa es la confusión de mucha gente, que me han dicho, pero ¿por qué dice aquí que ella fue sanada o fue salvada cuando debiera haber sido sanada? Porque no entiende las Escrituras. Porque obviamente se les debe explicar entonces el concepto del hebreo. La palabra del Señor dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Cristo Jesús entraba a la ciudad, y dice cuando descendió Jesús del monte, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, y esto a mí es lo que me priva. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Imagínese usted lo que es un leproso. Aquí tenemos una registered nurse. Ella debe saber sin duda más que yo lo que significa un leproso, la llaga del leproso. Es una llaga obviamente cruda, podrida, con pus, que muere y hace morir el cuerpo, las extremidades. Eventualmente conozco que incluso se caen solas porque ya no hay sangre, y donde quiera que ya no hay sangre, se mueren las cosas. Pero ese hombre le dice a Jesús, cuando Cristo Jesús viene bajando del monte,
si quieres, Señor, puedes limpiarme. ¿Le diría usted eso a Dios? Si viera a Jesús, Señor, si quieres, puedes sanarme. Pero si eso me privó a mí al entenderlo de esa forma, con mayor razón, lo que Cristo le respondió. Porque la palabra del Señor dice que Jesús extendió la mano. Eso es lo interesante de la palabra de Dios, que no es que Cristo Jesús se puso a pensarlo, a mirar para otros lados, a ver si... No, dice, calladamente dice, extendió Jesús la mano y tocó al leproso. Diciendo las palabras claves, Dios mismo manifestando en su vocablo esas palabras que son rema, vida, y le dijo, quiero. Sé limpio. La petición de aquel hombre, Señor, si quieres, Cristo le dijo, quiero. Lo interesante de esto, hermanos, es que eso es una respuesta para ti y para mí. Dios todavía quiere. Él no se niega. Él no se rehúsa. Él todavía te está diciendo, quiero, sé sano, quiero sanarte. Pero el hombre enfermo preguntó, primero, Jesús no tiene acepción, poseído, ni excepción de personas. Él quiere sanarnos. A todos. La palabra del Señor dice que cuando Jesús estaba allá en Jerusalén y al ponerse el sol, dice Lucas 4:40, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Hermanos, sobre cada uno de ellos, Cristo Jesús no hace acepción de persona. Puede que no tengamos una lepra carnal en este momento. Puede que nuestra lepra no sea física. Pero el pecado es el símbolo y la representación de la lepra espiritual. Los pecados que tú y yo hemos cometido, las maldades que si yo te pidiera que te recuerdes una, a lo mejor tu cara se enrojecería. Y que no te vaya a preguntar cuál pecado fue, porque saldrías corriendo por esa puerta para allá, porque sería imposible poder decirlo. Sí, eso es lepra. Y Cristo Jesús dice que tomó y tocó al hombre. Y a todos los enfermos los tocaba. Y a todos los sanaba. Cuando estuve allá en Jerusalén, me llevaron a un museo. Y en la parte baja del museo, en la parte más baja, que gente camina mirando todo, había un cuadro. Yo no podía pasar sin tomar una foto. Y esta es. Una mujer que se arrastró por el piso para tocar el borde del vestido de Jesús. Ella decía, si toco el vestido de Jesús voy a sanar. Esta mujer en particular, hermanos, le llaman la mujer de la hemorragia. ¿Sabe por qué? Porque era una mujer tan insignificante que ni siquiera se le supo el nombre. ¿Y Cristo estuvo interesado en sanarla?
Le llamaron la mujer anímica y le han llamado la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. No sabemos quién exactamente es esta mujer. No sabemos cómo se llama. Ni siquiera sabemos qué edad tenía, si era casada, soltera, viuda, etcétera, o de dónde era. No lo sabemos. Lo único que nos dice la Biblia era que había sufrido mucho, que había visto a muchos médicos y que había gastado todo su dinero y que había sido desahuciada por la ciencia médica y de que su enfermedad no iba mejorando, sino que iba de mal en peor, y esa mujer iba a morir anímicamente, y quizás por qué otro tipo de enfermedades. Aparte de su condición física, aparte de su condición de salud deplorable, su condición la hacía despreciable ante la sociedad. Ceremonialmente impura ante la religión judía. Estaba escrito en el Antiguo Testamento de que si alguien tenía algún problema parecido a eso, a lo que ella tenía, era considerada inmunda. Pero interesantemente, hermanos, Cristo Jesús no observó nada de esos detalles. Ante la sociedad era inmunda y era rechazada, porque incluso se le prohibía acercarse a la gente, se le prohibía acercarse a un pastor, en ese tiempo un sacerdote, y se le prohibía entrar al templo para adorar a Dios. Pero en esas condiciones deplorables, hermanos, en esas condiciones infrahumanas y en esas condiciones no le importó la gente ni le importó la humillación. Su esperanza estaba en Jesús. Y eso lo pongo, hermanos, porque en nuestras necesidades es cuando más clamamos a Cristo. En nuestras condiciones, cuando nos sentimos mal, es cuando más clamamos a Dios. En esa necesidad, su fe la hizo hacer algo que jamás se había visto en la historia. No. Después de ella, nunca más se vio esto que iba a suceder. Usted dice sanidad, no fue sanidad solamente. Fue algo increíble. Fue sacar poder de Jesús. Nadie pudo sacar poder de Jesús. Pero ella fue y al tocar el manto de Jesús, un cántico dice que Cristo sintió que virtud salió de él. La palabra lo dice de otra forma, pero con el mismo concepto. La palabra del Señor dice, alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido poder de mí. ¡Oh, aleluya! Gloria a Dios. Hermanos, su fe insistente, por eso yo les dije, recuérdense el título, su fe insistente logró vencer los obstáculos que ella tenía como enferma. Logró vencer el tumulto que estaba apretando a Jesús. Los doctores dicen que una mujer anímica en esas condiciones seguramente se fue arrastrando, no corriendo, ni haciendo a un lado a la gente, arrastrando seguramente. Su fe logró vencer su propia vergüenza de lo que estaba haciendo, porque si gastó todo su dinero, y la Biblia enfatiza en eso, es porque era una mujer pudiente, por lo menos hasta que gastó todo su dinero en médicos y nada logró. Su fe insistente logró vencer su debilidad anímica y logró vencer los temores y las dudas.
La palabra del Señor nos dice, hermano, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahí está la palabra que yo les dije. Salva significa sana. Yo hago un círculo a esta palabra porque decía. La palabra decía. ¿Sabe que la palabra decía es un verbo imperfecto? Lo correcto o el verbo perfecto debiera decir porque dijo, pero no porque decía. Hace tiempo atrás mencioné esto, pero ahora precisamente caía el hecho de volver a repetirlo. Verbo pasado imperfecto sugiere la idea de repetición e insistencia. Esa mujer, mientras se arrastraba, decía, iba diciendo, imagínense usted, a lo mejor, hermanos, estaba quizás llena de sangre. A lo mejor la sangre ya había sido ensuciada con la misma tierra. Pero seguía, si tocare solamente su manto, seré salva. A lo mejor nosotros no tenemos ese tipo de enfermedad, pero cuántas otras que no necesariamente son físicas. Verbo imperfecto, continúa diciéndolo. Si toco solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente, y en ese momento toca el manto y virtud salió de Jesús. Y ella fue sana. La palabra del Señor dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que Cristo Jesús ha sido enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Pero muchas veces la vista no es física, sino una vista espiritual, ciegos totalmente. Hablando de ciegos que reciben la vista. Aquí tenemos el ciego Bartimeo. Bartimeo, hermanos, el nombre de él es bien chistoso. Porque el nombre de él es Bar, y Bar significa hijo. Y Timeo significa corrupto, sucio o cochino. Y lo interesante de este hombre, que al tener ese nombre, Bartimeo, le llamaban hijo del cochino. Ese era el nombre de él. Era ciego, mendigo, un pobre nadie, hijo del corrupto, la gente lo hacía callar y vivía en una ciudad maldecida. Por cierto, Jericó era una ciudad maldecida. Pero lo importante, hermanos, es que Bartimeo, aunque no tenía vista, tenía oídos. Eso necesitamos hoy. Aunque no tenía vista, tenía pies. Y aunque no tenía vista, tenía deseos de ser sano. Hermanos, tenía deseos de ser sano y podía gritar y podía llamar a Jesús porque sabía que Él le podía sanar. La gente lo hizo callar. Pero ¿qué hizo él? Más gritaba, insistente. ¿Cómo se llama el título del sermón? La fe insistente tiene ganancia. Él ocupó los recursos que él tenía para ir a Jesús. Él no salió con excusas. No veo. Hubiera sido suficiente. Lo principal, el no ver. Pero nada de eso tenía significado. Su insistencia tuvo ganancia. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe? Me imagino escuchar a ese ciego y decirle a Jesús: soy ciego, soy mendigo, soy hijo de un corrupto, vivo en una ciudad maldita, pero ten misericordia de mí. Como quisiera yo que nosotros pudiéramos decir algo parecido. Soy ciego espiritual, soy un pecador, te he sido infiel tantas veces, pero ten misericordia de mí. La palabra del Señor dice de que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama. Jesús le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo entonces: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Hermanos, para terminar y cerrar toda esta reflexión, pedid y se os dará. Ellos pidieron enfáticamente, decisivamente, insistentemente: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si nosotros lo hacemos de esa forma, vamos a tener la respuesta, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.